Aquí estamos grabando ya, entonces. Súper. Bueno, primero que todo, lo más protocolar ahí. Muy buenas tardes a todas las personas que puedan ver este video, a nuestros hermanos en la fe y principalmente a quien va destinado, que son personas que aún no hacen efectiva su salvación, que es lo más importante que el ser humano tiene que hacer en la vida, destinar un tiempo para oír el Evangelio, creerlo con fe y así hacer efectiva la vida eterna, porque todo esto terrenal pasa. Es un placer estar acá siempre, predicando el Evangelio, y hoy el Señor me concedió la bendición de estar en compañía de mi hermano Jare. Mi hermano Jare Díaz, acá estamos con él. Eh, no, nada, muy, muy contento. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo se siente? Hola, mi hermano Marcelo. Bien, gracias al Señor, bien, bien. Muchas gracias, hermano, por también, por hacerme partícipe también de poder compartir el Evangelio de esta manera y ojalá que esto llegue a la mayor cantidad de personas. Nuestro anhelo es poder entregar el mensaje de salvación a quien pueda escuchar. Así que muchas Sí, gracias. sí, no, gracias a usted. De hecho, vi el último video que usted subió, que yo lo compartí. No sé si usted vio la cantidad de reproducciones que tuvo. Tuvo más de 1200, lo que yo alcancé a ver. Ah, no, 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 no lo vi, hermano. En No, qué Facebook bueno. sí, 1200 personas lo reprodujeron ahí, así que, wow, tremendo, tremendo. Que eso es lo más importante, son almas al fin y al cabo. Sí, hermano. Ahí siempre hay yo he podido llegar como a una reflexión, ¿ah? Que es eh, la vida cristiana, que se le llama vida cristiana, no es algo malo acá en la tierra, es algo muy, muy positivo, muy positivo. Amén. Pero hay algo que es más sublime que eso, mucho más sublime, que es la salvación de tu alma. Tú puedes Sí, tener una muy buena vida cristiana, pero si no hay salvación del alma, te dura hasta la vuelta de la esquina. Lo eterno es lo más importante. Y eso es lo que dijo el Señor, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre pueda comprender estas cosas. Y por eso que amén. nosotros llevamos ese mensaje. La iglesia lleva ese mensaje de eternidad. Eso, hermano, como para ir a abrir la conversación y, por favor, todo Así dispuesto. es, Ujú. exactamente. Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, y se nos ha criticado a los que hemos predicado en redes sociales, no solamente nosotros, nuestro querido hermano Ulises principalmente, quien se lleva todo ahí el asedio, que hacemos llamados a pecar en lo absoluto. Yo creo que mi hermano acá dio en el clavo con decir que la vida cristiana es muy buena, es una vida muy acorde a la moral, que no está haciéndole daño a nadie, ya, pero sí, pero falta una patita, falta un componente esencial para que toda la maquinaria funcione. Imagínese un salvado con vida cristiana. Maravilloso, Ujú. maravilloso, y que esté predicando. Y de eso vamos a hablar hoy día. Si usted tiene una vida cristiana, probablemente aún no ha sido salvo. ¿Cómo puede ser salvo entonces una persona? Ujú. ¿Cómo puede ser salvo? ¿De qué manera nosotros vamos a hacer efectiva nuestra salvación? Y eso es súper importante, mi hermano, porque acá tenemos que la salvación siempre se asocia, hablo también por experiencia personal, con obras de justicia, moral, guardar santidad. Yo quiero dar una experiencia, dar a conocer que cuando yo era más lolito, como decimos en Chile, más jovencito, que aún lo soy, pero cuando tenía como 15 16 años, yo asistía a muchos templos evangélicos, principalmente la corriente bautista. Y yo les puedo asegurar, y le cuento aquí también a usted, mi hermano, yo salía de ahí, o de los grupos juveniles cristianos, y volvía a pecar. Ujú. Volvía a pecar y miraba a estos hombres en el púlpito que predicaban, y yo decía, ¿cómo puedo alcanzar ese nivel de santidad? Y no Ujú. podía, no podía. Caía en un pecado, en otro, y así sucesivamente. Y a mis 19 años, yo me di por vencido, Ujú. porque dije, no, ya esta cuestión no es para mí. Ujú. Yo no puedo hacer nada acá. O sea, caía, 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 caía. Entonces, creía que por mi moralidad yo ya estaba condenado. Ujú. Me voy y me voy al infierno así de una.
Mm. No sé si también le pasó a usted, mi hermano, de esa forma. Sí, hermano, miren, bueno, y para que quede testimonio aquí también, yo, hermano, tuve una vida súper inmoral, hermano. Inmoral, súper inmoral. Eh, con hijos, digamos, mi hijo mayor. Yo busqué la vida sexo, droga y rock and roll, digamos, por darle un Claro. nombre, ¿ya? Pero yo, dentro de mí, yo siempre pensaba que yo no era tan malo, en realidad. O sea, igual hacía cosas malas, pero en realidad no era tan malo. Y tenía conocimiento de Dios. Algunos versículos también me los sabía. Te estoy hablando hace 6 años atrás, hermano, más o menos. Ah, ya vale, vale. 6 años atrás. Y en un momento yo empecé a enfermarme del corazón, un tema cardíaco. Caí en la UCI Wow. de una clínica, estaba ahí con personas que estaban muriendo, digamos, y yo estaba ahí entre medio. Eh, Fui al psiquiatra, hermano, me empastillaron porque tenía Oh, temas de estrés, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre, uno echa a correr un montón de pensamientos en su cabeza, pero uno nunca se encuentra malo, hermano. Y trata de empezar a arreglar cosas, pero uno no se encuentra malo. Con la carga, obviamente, que cada uno de nosotros lleva. Sus vías, sus problemas, aciertos, desaciertos, pecados. Trata uno de acomodarlo para que no se vea tan malo. Y ante los demás, uno no se quiere ver malo, hermano. ¿Cierto? no, claro. Uno nunca quiere exponer lo que verdaderamente es. Uno, uno se miente a sí mismo, que también lo vamos a pasar ahora en lo que vamos a conversar. Y fíjese que yo empastillado, hermano, estaba con licencia médica, y yo había escuchado palabra de Dios antes, el Evangelio lo había escuchado antes, pero nunca presté oído a Dios. Yo estando en una cama, hermano, por internet, escuché a una persona hablar de las cosas de Dios. Obviamente esta persona no era muy letrada en la escritura, pero yo creo que lo hacía con muy buena intención. Y yo sin escuchar esto, hermano, porque yo no lo escuché, pero es como si lo hubiese escuchado, es como que yo me veía no tan malo, pero es como que si Dios me dice, así eres tú no tenés nada que ver conmigo, no tenés comunión conmigo, pero mi hijo murió por ti. Ese día, hermano, fue en abril del año 2018. Fue una cuestión de locos para mí, porque yo lloraba, pero sin claridad. Algo estaba pasando, pero sin claridad. Fui a una iglesia cristiana, hermano. Ahí me estaban hablando también, pero sin claridad, nada claro, hermano. Yo sabía que algo había ahí, y que yo era culpable, y que Cristo, dentro de mi ignorancia, lograba como discernir esas cosas. Tremendo, tremendo. Ya hace 3 años más o menos, cuando escucho a mi hermano Ulises un día, y lo que yo ya, como que ya lo creía, hermano, pero él me lo aclara de una manera con peras y manzanas. Estás condenado, mas Cristo murió por los pecados tuyos. Y dije ahí, hermano, esto es, si esto es todo, toda la escritura se basa en eso, que el hombre se tiene que arrepentir y creer que Cristo murió por mí. Y con toda mi inmoralidad, hermano. Le digo, no es que ahora el bautismo que ahora me salvó no quita la inmundicia de la carne, ¿cierto? Como dice en 1 Pedro 3:24, pero mi mente entiende, hace un juicio correcto de esto hoy día, que yo estaba condenado y que Cristo me salvó, y yo no puedo sacar el pecado de mí, está ahí, está aquí. Así es. Esta carne quiere pecar todos los días, y la culpa no está afuera. Yo estoy contaminado, pero Cristo ya me ha salvado. Y ese es el mensaje, que se espanta a la gente religiosa. Pero ese es el mensaje, amigo. Usted no se puede salvar por sí mismo. Tiene que creer en el testimonio de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, más el que no tiene al Hijo no tiene la vida, hermano. Eso, Así hermano, es. mi testimonio en resumen. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Y seguramente, bueno, nosotros hemos estado en templos evangélicos y, bueno,
también alejado de este reconocimiento bajo una droga moral. Y esa droga moral se llama Dios te ama. Dios los ama a todos. Sí. Es tremendo porque en el fondo uno, cuando está consciente de su inmoralidad, busca una especie de droga para no enfrentar la magnitud de su inmoralidad, no enfrentar la magnitud de su podredumbre espiritual. Porque ¿a quién le gusta ser reprendido? A nadie, porque nuestro ego es muy grande, y yo también lo digo como profesional de la salud mental, como psicólogo, el ser humano tiende a externalizar todo. Es una víctima, el ser humano es una víctima, el contexto y las condiciones, no. La culpabilidad viene de uno porque nosotros pecamos. Nosotros pecamos. La gente cree erróneamente que incluso la culpa es de Dios, pero Pablo dijo en Romanos 7:7 que la ley no es pecado, porque la ley sirve para el conocimiento del pecado, y él dice ahí en Romanos 7:7 que conoció la codicia gracias a que la ley dice no codiciarás. Entonces, claro, no es el problema la ley, no es el problema el Señor, el problema es uno. ¿Y qué dice la religión? Dios te ama, Dios tiene un plan para ti. Es cierto que Dios tiene un plan, pero chuta, si usted no se ha arrepentido, ¿qué es lo que hay sobre usted? Ira de Dios, ira de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Y esta realidad, despertar a esta realidad es tremendo, porque ahí uno se da cuenta por qué, por ejemplo, siendo un no salvado, no tenía respuesta a sus oraciones. Por ejemplo, por dar un ejemplo superficial. Entonces es tremendo de reconocer que Dios no ama a todo el mundo, pues Dios no es Dios de vivos. Perdón, Dios no es Dios de muertos, ahí está, sino de vivos. Aquí hace referencia a una vida espiritual y una muerte espiritual. El ser humano, por un solo pecado que se produce en la transición de niño a adolescente, o bueno, en ese periodo de desarrollo cognitivo, pudiéramos decirlo, y hay una conciencia, y el Señor lo sabe, y el ser humano peca a sabiendas de que eso es malo, y basta que ese pecado, que no importa la magnitud del pecado, si sea una mentira tan piadosa, por así decirlo, en estándares humanos, como decir que Santa Claus o el viejito Pascuero existe, cuando no es así, pero es una mentira. Y ahí se aplica un decreto condenatorio. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. O sea, ahí el ser humano no puede hacer nada. Y acá esta diapo que colocamos acá con mi hermano, creo que es tremendamente decidora, porque la salvación se asocia primero con obras de justicia. Esto es clásico del pentecostalismo, ¿cierto? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de eso, mi hermano? ¿Cómo podemos definir la santidad? La santidad, hermano, es la cualidad de santo. Dios aparta a un hombre, le aplica santidad, lo aparta para él, cuando ese ser humano cree al Evangelio. Ahí Dios lo aparta para él. Sin que Dios te aparte para él, nadie verá al Señor. Cero posibilidad. No es por las obras de justicia que uno puede hacer. O yo no hago pecado, o hago cosas buenas. No es por lo que yo haga, es por la fe, creyendo en lo que Cristo hizo para salvarme. Ahí Dios te imputa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Usted es santo, mi hermano. Yo soy un santo. Porque tenemos al Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con la moralidad, como bien decía usted, con las acciones. Esa es una contaminación católica, con el proceso de beatificación. El catolicismo, ¿cierto? En el caso de San Alberto Hurtado, que lo vieron como tan moral, recibió la santificación. No. Yo soy un santo, mi hermano igual, y en nosotros hay una ley del pecado y pecamos todos los santos días. Es imposible deshacerse de eso. Eso es la santidad. Bueno, y la religión la ha contaminado enormemente. Pero veamos qué es lo que dice el Señor con respecto de las obras de justicia. Isaías 64:6. Nuestras justicias
que el sinónimo de justicia son obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Usted en su cocina tiene un trapo todo cochino con el que limpia la cerámica, el piso, qué sé yo. Si usted no es salvo y dice, le ofrezco mi vida a Dios, le está ofreciendo ese paño al Señor. Esto es para usted. Sí. Y ese paño tiene, no lo sé, una persona que no habla grosería, una persona que jamás ha tenido relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, qué sé yo, ya sí son obras excelentes, pero para el Señor eso son trapos de inmundicia. Romanos 4, 2 y 3 nos da un ejemplo tremendo que es Abraham. Los religiosos siempre comparan con los padres anteriores, que cómo ellos eran tan santos, Abraham, Moisés. Romanos 4.2 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque si Abraham fue justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos 4.4, porque al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Entonces, es lo mismo, las obras de justicia no sirven para nada, las obras. Así que puede decir usted ahí, mi hermano, respecto de eso. Sí, hermano, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, cochinos, sucios, pensamiento y en obra, sucios, y todas nuestras obras, lo que nosotros hagamos, nuestras obras de justicia, lo que nosotros hagamos como bueno, como trapo de inmundicia. Entonces, como bien dice usted, mi hermano, al Señor, al Dios del universo, yo no le puedo llevar mi vida tiene pecados desde que yo tengo uso de razón, que peca, no le puedo llevar eso. Es por eso que frases como, Señor, yo te entrego todo de mí, yo hago todo esto de mí, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de la gente que aún no ha llegado al Evangelio. Tú te le estás ofreciendo obras de justicia. Cuando un ser humano, o la frase, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús, esos son obras de justicia, hermano. Que usted y yo sí lo podemos hacer, porque somos salvos, estamos en el nuevo pacto con el Señor, por la fe en el Evangelio. Nosotros sí le podemos hacer obras de justicia al Padre, pero no a un incrédulo, hermano. El incrédulo tiene que entender que está moralmente corrompido, va a pecar siempre, que espiritualmente está muerto y que va camino a la condenación, y creer que Cristo le ha salvado. Es decir, la obra de justicia que tiene que aceptar es la de Cristo, no la mía. En la justicia, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esa es la que se le tiene que imputar a un ser humano, no la mía. Fíjese que hay una enseñanza, hermano, muy errónea, que lleva a las personas a confundirse más aún, que es que donde el Señor dice, si todas vuestras justicias no fuesen mayor a las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sí, es cierto, es cierto. Esa enseñanza malamente la han utilizado, hermano, para decirle a las personas, no tienes que ser hipócrita, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, pórtate de esta manera para que entres al reino de los cielos. Pero eso no es cierto, hermano. Lo que es cierto es que la justicia que me permite entrar al reino de los cielos es la de Cristo en mí. Cuando le creí al Evangelio, esa justicia, una sola vez, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1, 13 y 14, ahí viene. Pero no le puede ofrecer obras de justicia al Señor o moneda de cambio para ser salvo. Y tristemente eso se enseña mucho, hermano. Tristemente. Así es. Además de nuestra moral, que nuestra moral está totalmente corrompida, hermano. Fíjese que en una ocasión, hermano, me tocó conversar con unas personas, unos pastores. Había muchas personas alrededor y yo le estaba hablándoles del Evangelio, del Evangelio de Cristo. Y estábamos hablando justo de lo que dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 5 en adelante. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos
o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Lo que está diciendo ese pasaje es que pruébate si es que estás en la fe. Examínate tu mente, tu convicción, y después de eso, pasa por la prueba. Y la prueba es que yo soy salvo a todo evento. Mi salvación no depende de eso. Entonces estas personas me dijeron, tú estás enseñando a que pequen. Tú lo estás llevando a que pequen. Y yo le hice la siguiente pregunta a ellos. Porque ellos me dijeron que ellos se arrepentían de todos sus pecados. De todo. Entonces yo le hice esta pregunta. Y había mucha gente alrededor, hermano. ¿Ustedes ayer le predicaron el evangelio a toda criatura? ¿A todo? ¿A quien se le atravesó por delante? ¿Estuvieron orando fervientemente? Ayer me dijeron no. Entonces le dije, por su confesión, ustedes me están diciendo que no son salvos. Si ellos se ponen la soga al cuello, hermano, porque piensan que es por obra. Son ellos mismos que se ponen la soga al cuello. ¿Me entiendes? Sí, Porque perfecto, piensan que es perfecto. por obra. Y el ser humano peca todos los días y a cada rato. Pero están en la ley, siguen en la ley. Y en la ley, como bien dice usted, hermano, ahí en Romanos 3, del día 18, el ser humano está corrompido, porque no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, algunas se han hecho inútiles, con su lengua engañan. Así dice la Escritura, hermano, veneno de áspide hay bajo sus labios. Tremendo, eso es tremendo. Hermano, y eso aplica para todo ser humano, hermano. Todo ser humano cae en pecado diariamente, y el pecado es maligno, es perverso. Y eso es lo que el Señor manda que se reconozca al hombre. Un perverso, un maligno, un blasfemo, un inmoral, un cochino, un depravado, un pecador. Exacto, exactamente, tal cual. Y qué bueno que dijo eso usted mismo, mi hermano, respecto a estos pastores que ellos mismos se autocondenan, digamos, se hacen un, ¿cómo se dice en japonés? Un harakiri, como que se entierran el sable de los samuráis, porque si ellos analizaran el compendio de eventos que tiene su vida, efectivamente más de un pecado hallarían, por lo tanto están más que condenados, y eso es permanente. O sea, el pecado naturalmente que nos hacemos un llamado a practicarlo, pero ya el llamado nuestro es a dejar de pelear con la moralidad, porque vamos a perder contra nuestra ley del pecado que está en nuestros miembros. ¿Cómo no va a ser relajante y maravilloso creer que alguien ya pagó esa deuda, y esa deuda la pagó Cristo? Si fuera por la moral, y esto a todos los amigos que ven este video, David estaría en el infierno, ¿verdad? Sí. Estaría Salomón en el infierno, que Salomón hizo cosas horribles. Pablo mismo, Pablo, para las personas que ustedes no sepan, era un asesino. Su pega era matar. Esa era su pega. Era un sicario. Él perseguía a la iglesia de Cristo. Por eso el Señor, cuando se le aparece, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo era un asesino. Ahora, respecto de la crítica que le hicieron a mi hermano Jare ahí en esta situación, si se hace un llamado a pecar, claro que no. Claro que no se hace un llamado a pecar. No, no, no. El Señor siempre dice, y de hecho se encargó de graficarlo en Romanos 6 del 12 al 15, que es tremendo. Dice, Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, sino más bien tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Presentaos a vosotros mismos ante Dios como vivos de entre los muertos, porque el pecado ya no se enseñorea en nosotros. Romanos 6, 14, con enseñorearse quiere decir que no nos condena. Romanos 6, 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. Romanos 6, 16, porque no sabéis que si os hacéis esclavos de alguien, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la justicia para obediencia. Entonces el Señor está diciendo ahí, a ver, ya son salvos, pero luchen contra eso. Van a pecar igual, pero no tengan una vida inmoral. O sea, tengan una buena vida, pero van a perder igual contra su moral, pero inténtenlo. Y el Señor valora ese intento, lo valora.
Más, nosotros estamos justificados ante cualquier eventualidad. Es necesario leer aquí Primera de Corintios, eh, capítulo 1, versículo 8. Miren, mejor voy a leer del 7 para que haya más contexto. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, usted es salvo y es salvo para siempre, usted es irreprensible. Si usted toma una pistola ahora, no lo haga, por favor, pero si toma una pistola y va al metro y se pone a matar gente, pero es salva, usted es irreprensible. Cristo le va a decir, yo te conozco. Yo te conozco. La irreprensión hace alusión a una falta de castigo. Y como bien decía mi hermano, uno no puede cambiar el castigo por obras. O sea, Romanos 6:23, enfático, la paga del pecado es muerte. Más, si usted ha tenido fe en que Cristo ya lo salvó, le dio vida eterna, entonces usted es irreprensible, no va a ningún castigo, tiene vida eterna. Pero eso es maravilloso, hermano, eso es maravilloso. También se habla de la santidad que ya hablábamos en Romanos 3:27, de los mandamientos. No sé si le han sacado en cara a usted, mi hermano, los mandamientos. Sí, hermano, un montón de veces. Lo que pasa es que la gente religiosa, hermano, lo que hemos podido apreciar es que la gente religiosa sigue apegada al cumplimiento de las obras de la ley. Piensan que eso es estar cerca de Dios. Entonces, creen en Jesús y creen en la ley. Te Claro, dicen que están en la gracia, pero en realidad piensan que por un pecado se van al infierno. Entonces, dicen algo, pero en realidad no lo creen. Fíjese, hermano, que dice en Romanos 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. amén. Punto, final. Ninguna condenación. Judicialmente, todos los pecados míos ya fueron pagados, del primero hasta el último. Entonces, si todos fueron pagados, ¿cómo los voy a pagar yo nuevamente? No tiene ningún sentido, si es irracional. Y esa irracionalidad se explica en que son incrédulos a la verdad. ¿A cuál verdad? De que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Son incrédulos a la verdad. Por eso están sujetos siempre a la ley. Por eso juzgan por la ley. A todo el juicio que hacen, lo hacen, tú pecaste o tu pecado es más grave, no, entonces tú no eres salvo. ¿Me entiendes? Porque siempre están sujetos a la ley. No han Perfectamente. visto todavía, no han visto y no han creído en la salvación de Jesucristo. Es tremendo. Es tremendo. ¿Y los mandamientos para qué están? Ahora, si el religioso le puede decir a usted, ya, pero ¿para qué están las obras de la ley? Pues, ¿qué sacan? ¿Para qué está ahí? Bueno, hay respuesta a esto. Romanos 3:19 y Romanos 3:20. Incluso se los voy a decir ahora tal cual como lo dice la escritura. Dice Romanos 3:19, la ley fue dada para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, Romanos 3:20 es lapidario, lapidario para todas estas personas que se justifican en las obras de la ley, que nos dice lo siguiente, Romanos 3:20, porque ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. O sea, si usted se presenta ante el Señor diciendo cumplí todos los mandamientos, no. ¿De qué otra forma? Por eso yo sacaba adelante el ejemplo de Pablo, que Pablo lo dice. ¿Cómo conozco yo la codicia si hay alguien que me dice no codiciarás? Romanos 7:7. La ley está para que nosotros tengamos el conocimiento del pecado, y ahí está precisamente Romanos 3:27. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es tremendo. Y ahí los mandamientos, por supuesto que en ningún caso se han abolido, la ley sigue vigente, porque la ley no es pecado, lo dijo Pablo, la ley no es pecado. El problema está en nosotros, porque la ley es espiritual.
Romanos 7:14. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Entonces, para todas las personas religiosas, no intenten cumplir la ley porque van a fracasar, van a fracasar. Ahí, bueno, se liga con mi testimonio, hermano. Yo de verdad que en mi adolescencia yo caía siempre en pecado. Yo no, eh, yo de verdad intentaba, y al venir de una familia que tiene una predisposición bautista, que no es una iglesia, digamos, que haya sido tan exigente en mi vida, pero ciertamente yo caía siempre. Cuando uno es salvo, siente un reposo, un descanso, un descanso de las obras, de la misma forma que el Señor descansó de sus obras al séptimo día. De la misma forma, está escrito así. Entonces, ¿qué es lo que cuesta tanto derribar? ¿Qué cuesta tanto derribar en el ser humano? Y es la vanidad, el ego, mi hermano. Seguramente usted ha escuchado que mucha gente se dice a sí mismo buena. La gente, bueno, yo cuando he predicado el Evangelio acá, quisiera dar el caso de uno de mis familiares. Mi familiar es profundamente anticristiano. De hecho, hace poco tuvimos una conversación política y yo le dije, ¿de qué partido sería? Eh, y me dijo cualquier cosa que sea no cristiana. Entonces, tremendo. Y conversábamos respecto de esto y me dijo, si Dios es justo, va a ver que yo fui bueno, aunque no lo haya aceptado, y al ver mis obras, me tiene que mandar al cielo igual, si es justo. Y yo me agarraba la cabeza, hermano. Me agarraba la cabeza porque un corazón tan endurecido, Romanos 2:5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Así que puede decir al respecto, hermano. Sí, hermano. Las personas siempre, y esto dentro del cristianismo está pero súper sumergido, hermano, tratan de equiparar las cosas buenas con las cosas malas. Entonces, como cumplir la ley sopesando lo que no he cumplido. Ese es como el entendimiento torcido, hermano. Siendo que la Exacto. ley se introdujo para el conocimiento de pecado, como dice en Romanos 3:20, es la ley, el motivo de la ley es que yo me vea condenado. Eso es lo que busca la ley, es que yo me vea condenado, que la transgredo, que no tengo la capacidad de cumplirla, que Así es. tengo dioses ajenos delante del Señor. Ese es el primer mandamiento del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y todo ser humano tiene dioses ajenos delante del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Todo ser humano ama otras cosas más que a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo ser humano ama otras cosas más que a su prójimo. Por nombrarle, hermano, los primeros dos mandamientos. Entonces, la ley se introduce para que yo vea la ley, que soy incapaz de cumplirla, la transgredo a cada rato. Eso es lo que debería provocar. Inculparme, apuntarme. Los mandamientos me apuntan porque yo soy transgresor. Y basta con que transgreda uno para transgredirlos todos, como dice en el libro de Santiago. Cualquiera que cumpliese toda la ley y transgrede en un punto se ha hecho culpable de todos. Entonces la ley me inculpa, me condena. Ese es el motivo de la ley. Verme condenado, incapaz, inmoral. Pero, y dentro de las iglesias, hermano, tristemente, cumple la ley. Ojo, si no cumple la ley, se puede condenar o se puede ir al infierno. Están en total oscuridad. Total oscuridad. No han visto la luz de la verdad. Quizás por muchos motivos, pero lo principal yo creo lo que usted tiene indicado ahí en Romanos 2:5, que es por tu dureza, por el corazón, hermano, duro, orgulloso. El corazón no quiere verse, no quiere mostrarse perverso. Yo soy un hombre perverso. Yo, hermano, Así es. Yo también. soy También. un hombre que muchas veces, hermano, tengo pensamientos malos, hermano. Que muchas veces pego, mis manos caen en maldad. Porque tristemente la maldad está dentro mío.
Entonces yo no le puedo vender una pomada al Señor, decirle, Señor, pero yo hice cosas buenas. No, hermano. No, no, no. Es una mentira, hermano. Que tristemente las religiones la han llevado adelante. Tristemente. Así es, así es. Lo que ustedes ven acá, estas dos personas que le están predicando son personas que pelean con el pecado todos los días de su vida. Acá tienen a una persona que lucha, por ejemplo, contra, bueno, mi hermano lo escuchaba en instancias muy más privadas, con el tema de las mujeres, por ejemplo. Yo lucho contra eso, luchamos contra la maledicencia, contra muchos pecados. Eso somos nosotros. O sea, nosotros no nos vamos a poner aquí en un púlpito para darles clases de moral, porque si les diéramos clases de moral, estarían todos reprobados. Porque, como dice un dicho, el burro hablando de orejas, no podemos dar clases de moral con mi hermano. Pero sí podemos decirles de que todos sus pecados ya están justificados y cómo obtienen ese maravilloso regalo creyéndolo solamente. Pablo decía en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, lo decía Pablo, imagínense, yo soy el primero. Cuando Pedro vio el milagro del Señor Jesucristo, cuando tenían estas redes con peces y el Señor las multiplicó tanto así que se llegaron a romper, esto es Lucas capítulo 5, versículo 8, dijo Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Esta persona que usted ve acá es un pecador. Alguien que peca todos los días. Alguien que aborrece su naturaleza. ¿Qué no haría yo porque el Señor viniera mañana y me transformara mi cuerpo? Y dejara yo de tener pensamientos inmundos, odiosos, conductas odiosas, mentiras, escarnios, en fin. Y un pastor jamás va a decir eso. ¿Usted cree que un pastor se va a subir en el púlpito a decir ahí, acá ven a una persona que lucha contra, no sé, contra cualquier cosa, que alguna vez robó, que alguna vez mintió? Eso soy yo. Jamás. Siempre es tú y tú y tú y tú y tú debes ser. Acá en mi familia se seguía un pastor que es muy conocido, que su nombre es Armando Alducin. Tengo entendido que él es mexicano. Sí, creo que es mexicano. Y la cantidad de cosas que dice ese hombre externalizando, claro, él da el testimonio, siempre dice que Pancho Villa o Juan Charrasqueado o algo así no era diferente de él. Pero después, cuando ya va por buen camino el hombre, dice, ustedes deben arrepentirse de sus pecados. ¿Se acuerda usted cuántos pecados ha cometido? Yo no me acuerdo. Yo perdí la cuenta hace muchos años atrás ya. ¿Qué vemos acá? ¿Qué nos dice el Señor en Lucas 16:15? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ah, Dios conoce cuando estás en tu pieza y estás en un pensamiento descuerando a una persona en tu cabeza o teniendo malos pensamientos contra ella. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mira lo que vamos a decir ahora con mi hermano. Tenemos dos casos, caso A y caso B. El caso A, una persona excelente. Toda su vida fue bueno, pero jamás reconoció esta maldad en su corazón. Va al infierno. Caso B, persona que tuvo una vida tremendamente inmoral, pero tuvo fe en su último minuto que Cristo lo salvó. Va al cielo. ¿Cuán impactante debe haber sido para algunos pastores despertar en el infierno? Porque el infierno debe estar lleno de pastores evangélicos, hermano. ¿Cuán impactante debe haber sido para ellos? Así es, hermano. Así es, hermano. La religión, el intento humano por acercarte a Dios mediante la obra, genera eso. Mire, y a diferencia, hermano, de lo que dice en Lucas 16:15, donde dice, vosotros mismos son los que os justificáis delante de los hombres, es decir, como que el religioso trata de hacer una diferencia moral. Yo no soy así. Yo no Así es. soy así. Yo no soy tan así. Dice la escritura, hermano, en Romanos 3:9, dice, Pablo dice, entonces, ¿qué? Pablo, estando dentro del pacto, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Que los que están afuera del pacto? En ninguna manera. Yo soy igual de pecador que él.
En ninguna manera. Soy igual de pecador que él. Pero los religiosos hacen diferencia por lo moral. En Lucas capítulo 18 hay una historia, hermano, a partir del versículo 9 en adelante. Dice, es que habían dos personas orando en el templo. Dos. Uno, un religioso. Un religioso hoy día de cualquier denominación, cualquiera. Un religioso con conocimiento de Dios. Existe alguna iglesia, lo que sea. Y el religioso siempre ora de esta forma, hermano. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy tan malo. Yo no soy tan pecador. Porque yo no soy inmoral, porque a mí me va bien en mi trabajo. Yo te doy gracias por todo eso. Así ora él. Él se está subiendo al podio moral, porque él no se encuentra tan malo como los demás. Y dice que lejos estaba orando un publicano, detestado por el pueblo, ¿cierto? Así Y es. el publicano dice, se golpeaba el pecho, dice, compungido de corazón, humillado, sé propicio a mí, pecador, soy un inmoral, soy un ladrón, soy un blasfemo, soy un adúltero, así soy yo, me desnudo delante de ti, así soy yo. Soy, no era hasta ayer, no, yo soy así. Esa es mi naturaleza, Señor. Sea propicio a mí. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? De cierto os digo, que este se fue justificado, y no aquel, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero Amén. las religiones siempre hacen esto, hermano. Y esto es maldición, hermano, porque llevan a la gente a que dependan del cumplimiento de obras de la ley. Y eso estar en bajo maldición. Tristemente. Y es eso, hermano, lo que nosotros hoy día, con mi otro hermano, estamos tratando de sacar a la luz. Nosotros no queremos, nosotros no condenamos, nosotros estamos llevando la buena nueva de salvación. Pero para la buena nueva de salvación, el Evangelio de la verdad, es necesario que usted se reconozca quién usted es. Un pecador corrompido, moralmente está corrompido, peca siempre. Aunque usted no lo crea, la Escritura lo dice. Va caminando directamente a la condenación. Y no tiene relación con Dios porque Dios no tiene relación con los muertos. Pero Dios a los muertos les dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en esta buena noticia. Al muerto, el muerto espiritual, para que tengas vida. Eso es lo que tratamos de hacer. Nosotros no somos mejores que nadie. Tal cual como dice Romanos 3:9. Nosotros no somos mejores ni que esto, ni que esto. Somos iguales moralmente, pero creímos en el testimonio de Dios. Y por creer al testimonio de Dios, al Evangelio de la verdad, Dios nos dio vida eterna. Eso es todo. Así es, mi hermano, tal cual. Nosotros no somos mejores que nadie. O sea, mire, mire lo que dice el Señor con respecto de la visión que Él tiene del ser humano. Esta es la visión a nivel espiritual. Estos somos nosotros, estos son todas las personas del mundo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. Imagínense una persona llena de heridas infectadas. Claro que eso es una imagen que es un poco repulsiva. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso somos nosotros ante los ojos del Señor. Eso somos. No hay diferencia alguna. Para el Señor nosotros somos seres inmundos. Somos seres inmundos. Más mi hermano y yo y el resto de nuestros hermanos estamos justificados. Y como bien dice nuestro hermano, no estamos condenando a nadie. Sí, pero ¿qué pasa si yo en algún momento, no sé, me iba con prostituta? Cristo murió por ese pecado. Y si yo en algún momento maté a alguien, Cristo también murió por eso. Cristo murió por todo de manera absolutista, no importa su vida moral. No importa su vida moral. Nada de eso. Cristo murió por mi hermano, por mí, por toda la humanidad, por toda la existencia, cargando en él los pecados. Y eso es evangelio. Evangelio no es, y aquí es necesario hacer una distinción. Cuando usted está en la iglesia, dice, la gente dice, yo lo he escuchado, hay que pregonar el evangelio, pregonemos el reino de Dios.
ya cómo es el Evangelio siendo como Cristo. No, si nadie es como Cristo, si el Evangelio no se trata de adoptar un estilo de vida. El Evangelio es, por el contrario, esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis pecados, los pecados de mi hermano Jare, los pecados de mis otros hermanos, de mi familia, de todos fueron cargados por él. Sí, todos. ¿Por qué? Porque hubo una separación eterna que nosotros no podemos ver, no podemos ver, pero creemos que fue así, porque es por fe, de eso se trata, y ahí Cristo cargó todos nuestros pecados y nos dio vida eterna. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Miren que esto es tremendo lo que dice Tito 3:5, sino por su misericordia para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, esta salvación usted no la pierde, querido amigo, amiga que ve este video. Cuando usted es salvo para siempre sin importar nada, porque miren lo que dice el Señor Romanos 3, Romanos 8, 38 al 39. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos capítulo 11, versículo 29, los dones de Dios son irrevocables. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Así usted se dedica a hacer una vida inmoral después, por eso es maravilloso. No es lo ideal, no se dedique a hacer una vida inmoral, hacemos ese llamado. Pero entienda que esto es permanente. Es como un sello, es como si el Espíritu Santo fuera, ¿cómo se llama esta? Hermano, cuando trabajan con metal y sellan a alguien así. Eso es el sello del Espíritu Santo para siempre. Así usted se dedique a hacer lo más horrible, que insistimos, no lo haga, pero Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted es salvo para siempre. No sé si quiere decir algo para agregar ahí, mi hermano. En 1 Corintios capítulo 15, cuando se está hablando del Evangelio, del versículo 1 en adelante, estas palabras hay que tomarlas muy en serio, hermano. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio, el cual anuncié, el cual asimismo recibí, en el cual estáis en pie, o sea, estáis de pie ante el Señor. Claro. Si habéis retenido la palabra que os he predicado, si la creíste con todo el corazón, eres salvo. Si creíste con todo el corazón, si no la creíste con todo el corazón, creíste en vano. Porque primeramente os anuncié lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que ha sido sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a la Escritura. Es decir, Pablo lo que está diciendo, en este y en otros pasajes más, que si el ser humano creyó con todo su corazón esta verdad, que Cristo murió por los pecados de él, si lo cree con todo su corazón, es decir, con fe, convicción y certeza, es salvo. Si no lo creyó con convicción y certeza, sin dudar, no es salvo. No es salvo. Un ser humano, si no lo cree con todo el corazón, no es salvo. Porque ha tenido a Dios por mentiroso. Y como no está seguro, él va a tomar la ley y va a tratar de sujetarse igual a la ley, porque no está seguro que Cristo lo salvó. Entonces, pesco este flotador, pero igual pesco este flotador. ¿Entiendes? Claro. Sí, no estoy seguro. Así dice en Hebreos 4:2, dice, porque en verdad, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, hemos sido evangelizados, como también a ellos, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañado de fe, de convicción y certeza. Convicción sin ver, certeza de lo que espero y lo que no veo sin verlo, que Cristo en la cruz me salvó. Esto, hermano, es lo que anunciamos.
que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo murió por los pecados de usted, es porque la salvación se la ha regalado. No se la puede ganar, ni la puede perder. Es un regalo. Acepte el amor de la verdad, querido amigo. Acepte el amor Amén. de Cristo. El amor de Cristo está vertido en la cruz. Dios el Padre envió a su Hijo. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó, Dios amó hace 2000 años atrás al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese es el don de Dios, Cristo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, en lo que Él dijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que dijo Cristo, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Si usted piensa que está bajo la ley, que pierde la salvación, entonces usted no tiene vida eterna, porque si es eterno, no muere. Y si Cristo pagó por sus pecados, ¿cómo usted va a estar pagando de nuevo por sus pecados? Eso lo introdujo la religión, Satanás mismo, para que usted no crea, para confundir. Pero lo que dijo Dios es que Él, mediante Cristo, ya pagó los pecados suyos. Y de Amén. todo el mundo. Y de toda la raza humana. Porque Cristo es el segundo Adán. En Adán todos mueren, mas en Cristo son todos vivificados. Eso dice la Escritura Amén. en Romanos capítulo 5. Así es. Todos mueren en Adán, porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, todos estamos sujetos a eso, pero en Cristo todos son vivificados. Entró la justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5:18, para todo ser humano. No para unos poquitos, como dice la religión calvinista, que es para poquitos. No, eso no es cierto. Cristo murió y por todos murió, dice la Escritura. Dios entregó a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo a través de Cristo. El Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, lo apunta, dice, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No es para unos poquitos, ni para los que están el domingo en un templo, es para todo el mundo. Y eso es lo que con mi hermano Marcelo y con otros hermanos más, estamos tratando de llevar a la luz, llevarle el mensaje de salvación. Da lo mismo lo que usted haya hecho en su vida, querido amigo. Da lo mismo. Lo que pueda estar haciendo en este momento. Lo único que importa, arrepiéntase, entienda que está condenado y crea que Cristo en la cruz le salvó y le dio vida eterna. Eso le salva. Lo único. No hay otra cosa. Amén. Amén. Tal cual, mi hermano. Tremendo, tremendo. Y esto es evangelio, ninguna otra cosa. Si alguien viene acá a decirle que eso no es el evangelio, recuerde Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una maldición. Una maldición. Esto es evangelio. Cristo ya le dio vida eterna. Y como bien decía mi hermano, es un regalo. Y un regalo se recibe y se tiene para siempre, no es quitado. Imagínense si le regaláramos algo a nuestros hijos y después se los quitáramos. Es un regalo. Claro. O si usted va y le regala algo a una persona, es desinteresadamente, en el mejor de los casos, por supuesto. Por lo tanto, usted tiene que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículo 13-14, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Si uno mirara al mundo actualmente, si yo voy ahora con mi hermano a una plaza, nos sentamos tomando un jugo y nos dedicamos solamente a mirar, les podemos asegurar que el 100% o el 99,9999% de esas personas van marchando al infierno. Y eso es lo triste. Y eso es lo que queremos evitar. Mostrar esto. Son justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá se derriba a los calvinistas, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entonces ya para... exactamente. Bueno, como último mensaje que pudiera decir yo, el mayor anhelo que nos pueden dar a mi hermano y a mí es que alguien nos diga gracias porque gracias a su predicación, nosotros ahora somos salvos.
Eso es nuestro mayor anhelo, a diferencia de la religión que busca diezmar y sostener una organización a través del lucro, que por supuesto el lucro es válido, pero acá en este caso no, porque estamos hablando de la palabra del Señor. Nosotros no buscamos tesoros acá en la tierra con mi hermano, Mateo 6:19, 6:24, Mateo 6:33. Buscamos que su alma sea salva, nada más. Eso como a modo de conclusión, mi hermano, yo con eso, con ese mensaje, ese es nuestro anhelo, que nos llegue un mensaje y fuimos salvos por su predicación. Sí, No hermano. queremos nada más. Crean, querido amigo, crean al Evangelio, créanle a Dios. El Señor Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos. Es lo más grande que ha pasado por esta tierra. Es el don de Dios para la humanidad. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque la paga del pecado era la muerte. Su alma fue desamparada. Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Los pecados suyos y los míos fueron cargados en Jesucristo. Y Él los pagó de la hora sexta a la hora novena. Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Los pecados suyos estaban siendo cargados en Cristo. Y ese es el regalo que Él ofrece delante de usted, por medio nuestro, que se lo estamos anunciando. Nosotros somos seres humanos salvados, pero se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, Amén. el Evangelio. Y sepa también, hermano, que a la condenación eterna encabezan la lista los cobardes y los incrédulos. Los cobardes, porque los cobardes no se arrepienten, los cobardes no se muestran quiénes son. Así No, es. el cobarde no quiere abrir su corazón, no quiere decir, ¿sabes qué? Me gusta, no, soy homosexual, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy perverso, yo soy esto. No quiere verse así. Hay que ser valiente para arrepentirse, para mostrarse así delante de Dios y delante de los demás. Ser honesto, valiente. Y los incrédulos, los que no creen a la salvación de Cristo, los que siguen dependiendo de sus obras, por eso van primero en la lista, a la condenación eterna. Cristo murió por los pecados suyos para que usted no sea condenado. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo por usted y por mí. Y Dios ya dio su muestra de amor. Ahora, querido amigo, usted, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación, mientras usted puede escuchar, mientras su alma en su cuerpo puede escuchar este mensaje, que Cristo en la cruz del Calvario pagó por los pecados suyos. Créale a Cristo para que no sea condenado y tenga vida eterna. Amén. Amén. Exactamente. Esperamos que este video, que sabemos que va a ser así porque el Señor lo ha amparado en todo sentido, va a llegar a muchas almas. Les mandamos un abrazo a nuestros hermanos que ven este video. Señor los bendiga. Y nada, esperamos que sean salvos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén, hermano. Un gran abrazo, hermano, y arrepentidos y creed en el Evangelio a toda criatura para que sea salvo de toda condena a causa de sus pecados. Que el Señor les Amén. bendiga. Señor les bendiga.